aquí ya estoy junto a la abogada penalista Ani Guzmán. Estoy en contacto con las personas que vienen para que se le puedan resolver esas dudas que tienen acerca de la pensión alimentaria del menor. Pero antes, bienvenida Ani, ¿cómo está? Muy buenos días, Ingrid, muy buenos días, Beliar, y a todos los que se están sintonizando ahora a través de las diferentes canales, Canal 69, La Tora TV, y también a través de YouTube. Muchas gracias por su sintonía y también por habernos dejado sus preguntas previamente al programa. Bueno, pero diga, No, salúdela, usted está como mudo. la doctora me ¿A dejó... usted como que le han puesto un par de No, pensiones? la doctora me dejó impresionada, señores. Está bella. Yo voy de inmediato de aquí, voy a salir a comprarle un azabache al mercado modelo para que no me le hagan mal de ojo. Para la botánica del mercado. Señores, estamos aquí con Ani Guzmán, que es tratando el tema que anteriormente, creo que Se quedaron muchas preguntas. muchas preguntas, señores, sobre el tema de la manutención de los niños y diríamos que la obligación que tienen los padres precisamente para mantener sus hijos. Comadre, ¿usted tiene alguna pregunta? No, yo tengo muchas preguntas y por eso iniciaré de inmediato. Este es el caso de una conocida que tuvo un hijo con un gran conocido y el hombre, pues, miren lo que pasa. Pregúntale, por favor, qué pasa cuando el padre del menor paga la pensión al día, pero no quiere pagar el 50% del pago mensual de la colegiatura porque dice que es mucho, que debe de estar inclinada en la pensión. Tiene como 3 meses que no paga la cuota del colegio, la pensión es de 35,000 pesos, pero no quiere pagar el colegio. El 50% del colegio son 6,000 pesos. Dile que es un fallo del tribunal que lo ordenó así. Mira qué interesante, porque esta pregunta inicial nos permite recapitular mucho de lo que hablamos en el programa pasado. De acuerdo con ella ya tiene una sentencia. Entonces, esa sentencia tiene que ser cumplida en todas sus partes. O sea, no es una cosa que queda a la merced de quien debe cumplirla. No es algo en lo que realmente alguien puede decidir que sí y que no. No pasa así. Entonces, con base en esa sentencia, el incumplimiento de una de sus partes se constituye en lo que es un incumplimiento que puede ser demandable ante el mismo tribunal, o sea, de una demanda en incumplimiento. Entonces, con base en eso, realmente lo que yo le sugiero a ella es que con su sentencia se dirija a la fiscalía, donde está la residencia de ese menor, que si no ha cambiado, debe ser la misma de donde el juzgado también de paz le ordenó la sentencia, y con base en esa parte del incumplimiento, entonces, pero eso tiene unos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Eso tiene unos requisitos porque ella debe de haberle notificado a él cada mes, o si ella lo quiere hacer ahora, cada una de esas facturas para hacérselas oponibles, hacérselas de su conocimiento. O sea, no es decirle, porque por ejemplo, como dije anteriormente, nos permite recapitular mucho de lo que hablamos cuando dije en el programa pasado que si esa persona le da aquiescencia, o sea, le da, sí, recibido por el WhatsApp, bueno, pues se puede, está un poco subjetivo, pero se puede validar. Pero lo ideal es que todas esas facturas, porque ese 50% del que habla la norma es contrafactura. Entonces, por ejemplo, si ella lo llevó al médico, pero en el médico no le dieron una factura, e igual ella pagó, no sé, 5,000 pesos de consulta, entonces a él le correspondería los 2,500. Pero si en ese médico no le dieron esa factura, entonces ella no puede hacérselo oponible si él está reticente, ¿no? Si él confía en ella y le dice, bueno, pues está bien, te voy a mandar los 2,500 pesos, fabuloso, ella no estuviera en esa situación. Sin embargo, ante la complejidad de lo que ella está comentando, realmente ella, cada factura ha debido de ser lo suficientemente organizada para poder ese 50% que él no le está pagando, alegarlo. Y alegarlo cumpliendo con ese requerimiento que tiene la norma, que dice que tiene que notificársele. Entonces, ella debe de utilizar un mecanismo idóneo. En nuestro caso, por lo regular, cuando tenemos este tipo de procesos y de clientes, lo que hacemos es que lo hacemos por vía de un
alguacil. Me dice, pero yo no se lo puedo mandar por WhatsApp. Yo digo, bueno, es una prerrogativa que tiene, mucho menos costosa que un alguacil. Sin embargo, está ya supeditada a que esa persona pues te dé el recibido y que quede en conocimiento de que ya esa persona sabe y que sí, porque si, por ejemplo, no sé, te dejen visto, pero el visto no se marca en el WhatsApp como en azulito, entonces no tienes como la constancia de saber si fue esa persona que la vio, si no la vio. Entonces, la recomendación es que todas esas facturas tienen que estar debidamente notificadas y tienen que, lógicamente, hacérsele conocer al demandado. Añadido a eso, la dama fue con su bebé al negocio del padre y él, en respuesta a ella ir a ese negocio sin hacer show, sin hacer nada, simplemente a recibir un servicio, pues el hombre la ha demandado. ¿Qué significa eso? Significa que tendríamos que ver cuál fue el causal de él para hacerle ese tipo de denuncia o de querella, porque realmente no está estipulado en las normas que tú presentarte con tu hijo, que es hijo en común, ante un lugar y no hacer un espectáculo, o sea, quizás hacer algún tipo de amenaza. Realmente habría que ver cuál fue la causal que él utilizó, pero realmente también es cuestionable, porque si ella no hizo nada, pues tiene ahí una situación. Bueno, ella lo que le interesa es que el padre se trate con su hijo, no solamente recibir la pensión. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Porque se entiende que el niño tiene derecho a conocer y tratar a su padre, pero ella de alguna forma, en la desesperación, se trata de acercar, quizás no de mala manera, ni haciendo show ni nada, pero ¿qué hace una madre cuando el padre está renuente, a pesar de que cumple con lo pecuniario, a acercarse al hijo? Interponer una demanda por régimen de visitas, en donde ya sea mediante un acuerdo, que es la primera parte siempre, la fase de conciliación, en donde ambos decidan qué día de la semana o qué día del fin de semana o cada cuánto tiempo el padre estará dispuesto a recoger a esa menor o ese menor en la puerta de su casa y a retornarla a esa misma puerta y a qué hora. Entonces, por ejemplo, ya cuando se fija, si esa persona no está de acuerdo en esa fase de conciliación, es lo mismo. Pasamos a apoderar el tribunal y el tribunal entonces, con base en las disposiciones legales, pues va a disponer de un día y unas horas específicas para que ese padre pueda o tenga la obligación de ir a recoger ese menor o esa menor para compartir con él, porque no es un derecho del padre o de la madre, al igual que la alimentación, es un derecho del menor compartir con su papá y con su mamá. Entonces, a partir de ahí es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, las personas, cualquiera de las personas que no detente la guarda se opone a pagar alimentos. No es una cosa que tú puedes decidir, no es algo lo que tú realmente tienes la potestad de establecer. Entonces, cuando tú no estás de acuerdo, lo que vamos es apoderamos. Tenemos que normalizar las demandas. Tenemos que normalizarlas y eso es un tema demasiado importante porque a veces nosotros no queremos, por eso inclusive el legislador eliminó en esta parte, en esta disposición especial, ha eliminado la barrera del abogado. Yo recomiendo siempre que lo hagan con abogado para que no tengan ningún tipo de complicaciones a la hora de ejercer ese derecho de una manera idónea, ¿sí? Pero incluso para eliminar esa barrera, esa limitación, que tú puedes decir, bueno, no voy porque no tengo recursos para pagar un abogado, por eso se te permite ir solo, se te permite reclamar en justicia sin ningún tipo de intervención de nadie más que no sea el derecho del menor. Entonces, por esa razón, estas personas cuando tienen una situación con sus hijos, pueden hacerlo de manera directa. Entonces, realmente tenemos que normalizar el tema de hacer régimen de visitas, tenemos que normalizar el tema de hacer demandas en pensión de alimentos como un derecho del niño y como un derecho que realmente no le corresponde a ninguno de los padres. Doctora, hay una situación, por ejemplo, se supone que la pensión alimentaria se hace un cálculo, tanto de lo que son los ingresos de la madre como los ingresos del padre, ¿cierto? En el hipotético caso de que se haya fijado una pensión alimentaria en una suma determinada y resulta, por ejemplo, que el padre o la madre, uno de los dos, entra en una situación, por ejemplo, de enfermedad, de desempleo o de una situación de fuerza mayor que le limite a cumplir con esos compromisos, por ejemplo, de la pensión, ¿puede en un momento determinado tanto la madre o el padre solicitar una revisión de esa pensión?
Sí, esa pregunta es muy interesante y ciertamente la norma ha dispuesto que las dos maneras, y de hecho hay una pregunta por ahí que va relacionada a eso, en donde requiere del aumento. Entonces, respondiendo a esa pregunta y otra que nos hicieron vía las redes sociales, la única condición para pedir el aumento de la pensión alimenticia es la misma condición que también a la manera inversa se establece para pedir la reducción. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, en el tema del aumento, las pensiones, vamos a empezar por un punto. Primeramente, cuando comenzamos el proceso de pensión alimenticia, nosotros nos imponen en un momento para garantizar de que el padre no se vaya a sustraer de esa obligación durante la demanda, una pensión provisional, y se le llama así, pensión provisional. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay una sentencia, tampoco esa sentencia es definitiva. ¿Por qué? Porque siempre se entiende que la pensión de alimentos está sujeta a cambios. O sea, puede ser para ir arriba, o sea, para aumentarla, o puede ser para disminuirla en caso de. ¿Por qué? Porque en derecho hay un principio que se llama no bis in idem, o sea, que tú no puedes volver a demandar lo mismo que ya está ejecutado. Entonces, para que ese principio no fuera un entorpecimiento al hecho de que tú pudieras revisar, como es un término que ha usado usted, que puedas revisar para que se pueda aumentar o se pueda bajar, entonces el legislador eliminó esa parte de la ejecutoriedad de esa sentencia en cuanto a que sea cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, por esa razón siempre se va a poder aumentar o disminuir los montos que están en esa sentencia. Respecto de esa situación, si el padre o el alimentante, puede ser la madre, como siempre digo, no es una cosa, sino que hay una regla general que por lo regular la madre detenta la guarda, pero puede ser cualquier persona que detente la guarda, ¿verdad?, que puede demandarlo, pero si a quien se le hace un perjuicio con ese monto y no puede satisfacer esa obligación, porque, por ejemplo, en un momento estaba bien, pero en otro momento estaba mal, en un momento tenía una empresa sumamente estable y después no, y no le quiero dar luces ahí a nadie, ¿verdad?, para hacer algo que no tenga que hacer, pero vamos a suponer esos presupuestos que dieron origen a esa sentencia variaron. En cuanto a eso, se enfermó, se puede demostrar. Entonces, esa persona que tiene esa condición y tiene una imposición de una pensión alimenticia por X monto, entonces va al juez que dio, o va, mejor dicho, sí, a donde mismo se le dio esa decisión y le dice, bueno, mire, yo en este momento no estaba enfermo, ahora tengo este gasto, tengo, por decir algo, y cubro a todos los televidentes con la sangre de Cristo para que no se enfermen, de que tengo cáncer y mi tratamiento está costando tanto. Realmente una de las cosas que valora realmente el juez también es los gastos del alimentante, no como para ponerlos por encima del interés superior del niño, pero sí para, por ejemplo, en casos así de fuerza mayor, como bien ha estipulado, poder establecer, bueno, pues entonces si estaba dando quizá tanto monto, pues entendemos que con este monto se satisfacen los derechos del niño y también pues garantizamos ese derecho a la salud. Así es, doctora, hay dos etapas muy vulnerables de la vida de los seres humanos. Primero es la niñez y después es la vejez. No sé si usted ha tenido algún caso en específico, pero mi pregunta va en la dirección siguiente. ¿Puede una persona también envejeciente, una persona, y él no es el caso, porque estamos hablando precisamente de pensión alimentaria, pero puede una persona envejeciente mayor de edad también solicitar alimento a un hijo que lo haya abandonado en una situación de esa magnitud? Sí, de hecho es muy poco frecuente que eso pase, pero la ley sí lo estipula. La ley sí lo estipula, así como también estipula que a falta de que, por ejemplo, los padres, los hermanos mayores, tengan que darle la pensión al niño. Wow. Hay una discusión ahí interesante porque la ley establece que a falta de uno de los padres, pero luego nuestra Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, pero es que si queda uno de los padres que puede satisfacer esa obligación, entonces los hermanos, entonces hay una situación ahí de unos criterios jurisprudenciales que se dicen y se contradicen. Sin embargo, la norma sí establece también que si, por ejemplo, un niño quedó en un estado de orfandad,
y le sobreviven hermanos mayores que pueden estar en una condición o no, o trabajan y que pueden hacerse cargo de la manutención, pues también puedan ser demandados. Son casos que se dan con poca frecuencia, pero porque la gente también los desconoce. Es interesante conocer esa parte, porque muchas familias desconocen eso y no optan por ese recurso. De hecho, no optan por muchas cosas, porque, por ejemplo, hemos visto en el marco de que hemos estado hablando mucho de este tema, que ha habido mucha desinformación en cuanto a esta situación, y la gente está tomando, por ejemplo, lo que estamos hablando acá y lo que estamos hablando en muchos medios de comunicación también, como algo nuevo, como algo que ofrece la ley reciente, y realmente la ley tiene más de 20 años, y es lamentable y doloroso. Le comentaba incluso a Ingrid por WhatsApp, le decía, esto me alegra por una parte de que se esté dando a conocer, pero también me entristece que durante tanto tiempo pareciera como que eso es un asunto que quedó como escondidito ahí, de que había como que el legislador había establecido una protección para esos derechos y que la gente no sepa que estén ahí. Incluso recientemente salieron personas que aspiran o que ya están en cargos populares elegidos, hablando con total desconocimiento de poner limitaciones civiles al tema de la pensión, y realmente no es el objetivo del legislador. Realmente el objetivo del legislador es solamente que el niño tenga o que la niña tenga sus necesidades de alimentación cubiertas. Entonces, más allá de eso, de limitar condiciones, por ejemplo, la prisión, lo hablamos en el programa pasado, la prisión es correccional por eso. Al legislador no le interesa que un alimentante esté preso porque preso no paga. Entonces, a lo que sí le interesa al legislador es contrañirte para que tú entiendas que tu libertad se va a ver reducida en caso de que no cumplas con esa obligación. Pero inmediatamente te pones al día o inmediatamente llegan a un acuerdo con garantía sobre esos montos, entonces no tiene sentido que permanezcas en prisión. Entonces, por eso inmediatamente sale. El legislador no quiere sino es que el alimentante tenga las condiciones. Entonces, eliminar condiciones como, por ejemplo, que no pueda contratar con el Estado. Entonces, ¿con quién contratas? Te pones un emprendimiento en medio de la calle y eso te va a garantizar. O sea, ese tipo de cosas son un poquito absurdas. Bueno, continuando con los casos que nos envían desde las redes sociales y WhatsApp, aquí viene uno que tiene el elemento de que es un hombre el afectado con el tema de la pensión alimentaria. Y él nos expone lo siguiente, es prácticamente una novela. No pude declarar un hijo porque entendía que era mío, porque al momento de su nacimiento su madre aún seguía casada legalmente con su expareja. Luego de transcurrir 3 años en el que he creado un vínculo emocional, espiritual con ese niño, lo he mantenido de manera desprendida a él y a su madre, ella terminó su proceso de divorcio y procedimos a demandar por paternidad del lugar. La jueza ordenó una prueba de ADN oral y en la corte se leyó que la prueba determinó que yo no era el padre. Con el corazón constreñido de dolor y suspenso, accedí a una segunda prueba independiente sanguínea. Luego de una semana de tomar nuestra segunda prueba, el laboratorio me envió un email solicitándome ir a hacer la repetición. Al final, las 3 pruebas se terminaron que yo no soy el padre del niño. Reaccioné a mi entender alejado de la norma, hablando con ella y su familia, dejándole saber que no la acusaba ni la señalaba por nada, sino que más bien, si está en el interés de ellos, que yo siga en la vida del niño, que yo solo pongo la condición de que se me tiene que decir quién es el padre, yo tengo que hablar con él para definir roles, y en ese momento observé la arrogancia cuando su única respuesta fue, voy a ver. Me paré y me fui, y luego pasó un mes y eso terminó así. Entonces la pregunta que él hace es, ¿cuál sería el proceso para que un hombre, en un caso como este, pueda demandar a la mujer por devolución de manutención al niño, del niño? Bueno, mira, Ingrid, ese parece mucho el caso que nosotros hemos visto, que parece anécdota, pero creo que le pasó a alguien, que dice que conoció a una mujer embarazada y estando embarazada le dio cobijo y declaró al niño. Luego ella volvió con el padre biológico del niño y lo demandó a él en pensión. Señores, son casos. Quedó un caso. Ok, continúa. ¿Y qué pasó? ¿Qué te hace que se case? Señores, esto es serio, Ingrid. Mira, Ok.
Señores, mira, con todo respeto, de verdad, yo leí con mucha atención este caso y tanto así que te respondí inmediatamente. Sí. Te dije, bueno, ahí no hay nada que hacer con esos montos. Y te voy a explicar por qué. Y tanto así que después que te lo dije, inclusive fui y consulté a mi mentora. Consulté a mi mentora, una magistrada a la cual le mando saludos, ella sabe quién es, no puedo decir su nombre. Consulté a mi mentora y le reenvié el caso y ella me respondió exactamente lo mismo. Me dijo, lamentablemente él no puede reclamar nada. Y la razón es la siguiente, y lo debatimos, es la siguiente. Sucede que primeramente él no declaró al niño nunca. Nunca le dio el apellido. Por eso incluso creo que él mandó adicionalmente como constancia de esa situación una carta en donde me pareció leer que, bueno, creo que también lo dice ahí, en donde él dice que le pidió a ella, después de saber que el niño no era suyo, continuar en la vida del niño. Exacto. O sea, él, después de saber que el niño no era suyo, siguió manteniendo al niño. O sea, fue su voluntad. Su voluntad. O sea, que en ese sentido él debió demandar de una vez, diríamos, por la devolución de la manutención. Sí, Ahí. pero lo que pasa es ahí está el tema. Cuando nosotros hablamos, y vamos a recapitular un poco lo que hablamos la vez pasada, cuando hablé de la devolución de fondos, que es una cosa también muy extraña que pase, además de que porque la gente ante el desconocimiento, por lo regular no demanda esas devoluciones, y también tú tienes que probarlo mucho. Hablé la vez pasada de que la mujer embarazada en el tiempo de gestación y hasta el tercer mes de alumbramiento, a la persona que reputa como padre de ese menor, lo puede demandar en alimentos. Sí. La fiscalía, que es quien recibe primero el caso, debe de valorar y evaluar en qué contexto esta mujer queda embarazada. Eso también lo explicamos. Entonces, por decir un ejemplo, se reputa que todo hijo concebido dentro de un marco de matrimonio es hijo del marido. Por eso inclusive, eso lo dice la norma, ¿sí? Eso lo dice la norma. Entonces, con base en eso, yo, aunque, puedo ponerme un ejemplo como yo, ¿verdad? No es que me ha pasado. Si yo estoy en el marco de un matrimonio, pero quedé embarazada de otro hombre, por decir un ejemplo, y yo voy a ponerle la manutención al papá no le voy a poner una manutención al papá del niño, sino al marido con el que yo estoy, pues posiblemente se le imponga a esa persona esa pensión por entenderse que ese hijo es del matrimonio. Entonces ese hombre puede estar esperando muy pausadamente dar todo ese dinero durante todo ese tiempo de gestación, inmediatamente nazca el niño, solicitar, ahí sí, que la pensión alimenticia, ya para que quede fija. Porque en el marco de esa pensión alimenticia, y eso es un tema también interesante, aunque no es una demanda que es para eso, de manera incidental, se le puede solicitar al juez que se le realice una prueba de ADN. Entonces, ¿por qué? Porque desconoce esa paternidad. Cuando se ordena, que fue lo que le pasó acá al joven, cuando se le ordena esa prueba de paternidad vía judicial, entonces esos resultados ni siquiera se le dan a las partes. Esos resultados se le envían directamente al juez y se abre en audiencia, ¿sí? Entonces eso llega en un sobre sellado, como si fuera una de estos de los bancos, que van con una cosa. Sí, es algo muy confidencial. Sí, es algo totalmente custodiado. Entonces, cuidando esa cadena de custodia, se abre en el tribunal. Inmediatamente se abre en el tribunal, si esa prueba de ADN da negativo, pues ya esa persona tiene esa prerrogativa y ese derecho que debe demandarlo por las vías creadas para eso y dispuestas para eso. Pero en este caso eso no pasó. En este caso eso no sucedió. ¿Por qué? Porque ella estaba casada al momento. Y él decidió, a pesar de que ella estaba casada, aunque viviera con él, vamos a decir, hay muchas personas que por situaciones X no se divorcian y duran años con otras personas juntos y tienen esa situación. Entonces, el legislador, pues lógicamente, en ese caso, bueno, pues es tu decisión o no sé qué condiciones se han dado, pero en fin. La situación con esto es que ella estaba casada y no le permiten declarar al niño como una señal, ¿no? El primer red flag, y esto ya es un tema sociológico, pero sí. Primer red flag, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ya cuando ella se divorcia, dice, bueno, pues ahora sí le voy a poner la pensión a mi hijo, ¿no? Pero sucede
que ahí le dicen, bueno, pues para usted ponerle eso, vamos entonces a hacer todo el procedimiento legal y antes de eso, pues vamos a hacerle la prueba y resulta negativo. Y después, aún así, caballero, usted le dice que quiere seguir en la vida del niño. Qué Sí. bueno. Entonces, en cierta manera, como uno lo ve, es como realmente ya eso es una decisión. ¿Y qué pasó? En conversaciones también, respecto a este mismo caso, que fue muy interesante ver esta situación, ahí realmente hay un asunto que sí es demandable. Pero ¿cuál es? El hecho, hay una sentencia muy interesante que se la dieron a una colega, de hecho amiga mía, en la cual se puede demandar la paternidad por el efecto, por el efecto emocional y de convivencia que se ha tenido con el niño, Sí. si ese lazo fraterno. Pero también habría que ver, porque no lo dice, lo que él envía. ¿Qué es lo que él envía? Le faltaría un contexto de saber si durante todo ese lapso del nacimiento de ese niño él estuvo en la vida del niño. O sea, si siempre ha estado ahí o solamente ha sido un soporte económico. O sea, si es Exacto. que él realmente vivía con el niño, convivía con el niño diariamente, 24/7, ¿cuántos años tiene el niño? Si ya tiene uso de razón el niño, si lo reconoce como padre, si a ese niño el otro hombre le dio el apellido. Wow. Entonces, habrían que ver tantas aristas para saber realmente si él tiene un asunto, pero no por el tema de la devolución, sino por el tema de que si, por ejemplo, todavía él desea declarar a ese niño como hijo suyo, bajo una lucha y una batalla legal muy ardua, para que le den ese reconocimiento porque él creó ese lazo con el niño y el niño creó ese lazo Y hay con que ver él. si el otro padre también está interesado. Creo que prima el derecho del padre biológico ante aquel que... entiendo. Depende también, porque en principio sí, pero como te digo, la jurisprudencia varía mucho y recientemente, como digo, una colega tuvo una discusión muy interesante en cuanto a eso y realmente ganó el lazo emocional. Entonces, pero eso fue una batalla de años. No, eso fue una batalla muy, muy larga y realmente es con base en eso. ¿Qué es la otra arista? La otra arista es que ciertamente esa señora le causó un daño psicológico a ese niño. Le causó un daño psicológico a ese niño y un daño emocional, porque si por ejemplo él vivió durante todo ese lapso con el menor y ahora simplemente él tiene que desaparecer de la vida de él, esto lo puede demandar tanto él, a ella, como también cualquiera de los familiares, porque creo que inclusive ahí en la carta él decía que sus familiares también estaban padeciendo por esa situación. Entonces, cualquiera de los familiares de vía de ella o de vía, por ejemplo, por vía de él, pueden demandar para ella un aspecto penal por todo el daño psicológico que le hizo al niño con base en una mentira, Y hay en la un cual duelo para una familia. Sí. claramente con base en una mentira que realmente ella, porque las mujeres, por ejemplo, de acuerdo a su conocimiento, saben quién es el padre del niño. Entonces, yo entiendo que el dolor que él tiene, que él quiere saber quién es el padre del menor, pero realmente eso es algo que ella tiene derecho a reservárselo. Sin embargo, no tenía derecho ella a crearle al niño una fantasía. Entonces, en ese aspecto, atendiendo al interés superior del niño, ahí sí él tendría un asunto a demandar. Pero con el tema de la devolución de los fondos, Sorry. Bueno. Eh, No, a mí me gustaría saber, doctora, si hay una línea, por ejemplo, en el Tribunal de Familia o la Fiscalía, si tiene una línea específica para esos temas de orientación respecto de alimentación, de demanda y ese tipo de cosas, ¿no? lamentablemente no lo he visto. No sé si Porque eso sería muy importante. Por ejemplo, una mujer está en una situación X de un tema de que está precisamente en esos asuntos, y si hay una línea, por ejemplo, de la Fiscalía o de la, por ejemplo, del Tribunal de Familia, que esa ciudadana pueda llamar y decir, mire, estoy confrontando tal situación con mi pareja por un tema esto, ¿qué yo puedo hacer? Más o menos es lo que... Eso lo vamos a responder yo creo que después de la pausa, ¿verdad, Ingrid? Porque Sí. esa explicación es bastante larga. Sería Tenemos, bueno, ¿eh? tenemos a la productora aquí estresada Tengo por la pausa. tantas preguntas, de verdad que sí. Vamos a la pausa y regresamos brevemente aquí en Contrabando de la Mañana.